Buenas tardes, hermanos. Ya vamos a aprender hoy conmigo también libro Hechos capítulo 10, ¿vale? Hoy sale tema la salvación de Cornelio, el centurión gentil de la compañía. Ya primero yo voy a leer capítulo 10, Hechos, libro Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, le atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y mirando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su cosa para oír tus palabras. Entonces, habiéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle,
y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablaba, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este él levantó Dios al tercer día, le hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que eres el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el lengua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya, poco palabra largo, pero ya así ya yo he leído. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 hasta capítulo 11, versículo 18, se trata de contenido sobre la evangelización a Cornelio, quien era gentil, y a su familia. Este contenido es muy importante puesto que hasta entonces el evangelio se predicaba
centrándose a los judíos. Pero este acontecimiento es un gran cambio, el empiezo de evangelizar a los gentiles. A través de la salvación de Pablo y la evangelización giratoria de apóstol Pedro, escrita en Hechos capítulo 9, la base de la evangelización a los gentiles se ha establecido. En este capítulo, capítulo 10, a través del contenido escrito sobre la salvación de Cornelio y su familia que son gentiles y el reconocimiento por la iglesia de Jerusalén, se muestra que la base de evangelización hasta fin de la tierra, es decir, a los gentiles por medio de apóstol Pablo, está establecida. Entonces aquí capítulo 10 se puede en una secciones como lo siguiente, por ejemplo, capítulo 10, versículo 1 al 8, eso presentación sobre Cornelio el gentil y la visión que tuvo Cornelio en la cual recibió el orden de invitar a Pedro y lo obedeció. Y capítulo 10, versículo 10 al 23, eso Pedro recibió el orden de visitar a Cornelio por medio de la visión y obedeció. Versículo 24 al 33, Pedro y Cornelio se encontraron en la casa de Cornelio en la ciudad Cesarea. Versículo 34 al 43, el contenido de la predicación del Pedro en la casa de Cornelio. Y desde 44 hasta último 48, eso el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo a los que escuchan la predicación de Pedro y bautismo de Cornelio y su familia, todo. Entonces, primero, versículo 1 al 8, aquí presentación de Cornelio, el gentil que es su visión en la cual la ha recibido el mandamiento de invitar a Pedro y lo obedeció, ¿no? ¿Usted sabe ciudad Cesarea dónde ubicó? ¿Mm? Cesarea es una ciudad que está en la playa, y su distancia de Jerusalén más o menos de 100 kilómetros y está a 50 kilómetros por parte norte de Jope. Ha sido conquistada por Roma el año 73 a.C. y luego el imperio romano lo entregó a rey Herodes. Entonces Herodes construyó esta pequeña ciudad a una grande durante más de 12 años y la llamó como la ciudad Cesarea, memorando a Augusto César, que le apoyaba. En este lugar hay residencia oficial del rey Herodes y los gobernadores de provincia y ocuparon más o menos 1000 soldados romanos. Cornelio, el gentil, ¿no? Era el gentil. Era centurión de la compañía de Roma. Es decir, era oficial que controlaba 100 soldados. En ese momento los centuriones eran los que tenían mucha experiencia de la guerra y era la posición alta de la unidad. Generalmente, los oficiales romanos eran violentos y reinaban sobre la colonia. Pero Cornelio, quien fue oficial romano, creyó en Dios y después en Cristo recibió la salvación. Es algo trascendental, porque aunque aquellos días está en Cesarea, pero algún día volvería a Roma, ciudad capital, ¿no? Y Cornelio habría sido el pilar importante para predicar evangelio a Roma, capital del imperio. La característica de Cornelio, si podemos pensar poco, Cornelio antes de encontrar con Pedro, aunque no era salvo, pero temía a Dios. Además, en este momento, los soldados romanos, aprovechando de su posición, abusaban a la gente de su colonia. Pero Cornelio ayudaba al pueblo de Israel
Por eso tuvo buen testimonio en toda la nación de judíos, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver. Versículo 22, así explicados. Aquí, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Especialmente él era humilde, siempre oraba, anhelaba escuchar la palabra de Dios y recordaba siempre que Dios le estaba mirando, ¿no? Vamos a ver, capítulo 10, versículo 33. Aquí dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio, que no ha recibido la salvación en aquel momento. A pesar de que Cornelio tenía una fe hacia Dios y tenía un corazón bueno, aún no fue salvo, porque envió ángel a Cornelio, le mandó invitar a Pedro a su casa y escuchar la palabra de la salvación, ¿no? Al final, Cornelio, escuchando la palabra de la salvación, evangelio que le predicó Pedro, recibió la salvación. Una cosa clara aquí es que la salvación no se cumple por medio de buenas conductas ni morales, tampoco esfuerzos religiosos, solamente con el arrepentimiento del pecado y por medio de la fe segura de lo que ha hecho Jesucristo, se puede recibirla, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 9, 10, 8, 9, 10 explicado, ¿no? En Hechos capítulo 10, versículo 4, pone que las oraciones, limosnas de Cornelio han subido para memoria delante de Dios. Esto no significa que recibió la salvación por la oración, la limosna. La oración, la limosna, significa que él temía a Dios, de verdad, él buscaba a Dios y quería andar correctamente ante Dios. Por eso Dios le envió a Pedro y predicó la palabra de la salvación. Versículo 34, vamos a ver 35 aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Los religiosos judíos también se esforzaron a guardar la ley e hicieron limosnas, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay? Sus esfuerzos y buenos comportamientos en sí no son problemas, pero ellos lo hicieron para que sea buen visto ante los hombres y pensaron que con sus esfuerzos y buenos comportamientos podían ir al cielo. Eso es el problema ante Dios, ¿no? Romanos capítulo 9, versículo 30 y al 32 explicados. Pedro, por medio de la visión, recibió el orden de visitar a Cornelio y lo obedeció. Como en el libro de Hechos envió Ananías a Saulo por medio de la visión, aquí se le lleva Pedro a Cornelio. En ese momento los judíos consideraban a los gentiles como inmundos y les era prohibido tener comunión con los gentiles. Y es un acontecimiento importante por lo cual hizo comprender el corazón de Pedro. Por eso Pedro empezó a predicar para gentil sin duda. Aquí podemos ver el plan de Dios y su asombrosa obra. Pedro no sabe que los hombres enviados por Cornelio estaban viniendo hacia él. Y los hombres de Cornelio tampoco sabían que Pedro estaba orando. Sin embargo, Dios, quien conoció tanto a Pedro como a los hombres enviados, ha
obrado de antemano y preparó su encuentro. Como esto Dios siempre prepara de antemano todas las cosas y obra anticipadamente. Aquí podemos ver la obra de Dios como Abraham dijo que Jehová proveerá. Es decir, Dios que actúa y prepara delante. En el capítulo 22, ya explicado, ¿no? Dios que preparó para nosotros. ¿Qué preparó para nosotros? Para salvar a nosotros, nuestras almas, preparó Cristo antes de la creación. Preparó la palabra para que podamos recibir la salvación por medio de ella. Preparó a los profetas para que esta palabra sea escrita y preservada. Para Éxodo, Dios preparó a Moisés y para la vida en el desierto preparó Maná. Prepara a Esther para salvar al pueblo de Israel de la trampa de Amán y para evangelización a los gentiles preparó ¿a quién? A Pedro, ¿no? También Pablo, ¿no? Además, para que nosotros, los salvos, seamos criados y protegidos, Dios preparó la iglesia. Ha preparado todas las cosas necesarias que en nuestras carne mientras vivimos en este mundo. Ahora también Dios prepara su santa obra, para su santa obra esté preparado alguno. El libro de Hechos, capítulo 9, el Señor, quien le hizo comprender evangelio a Saulo, también le hizo ver la vista a Saulo. Y después envió a Ananías para que le pusiera las manos encima de Saulo para que le cobre la vista. Esto fue para mostrar que Saulo fue ciego espiritualmente antes de recibir la salvación, pero desde que se convirtió en el salvo, se le abriendo los ojos. Igual que esto, Dios cuando Pedro tuvo mucha hambre, se manifestó ante él y le mostró la visión con el mensaje de evangelizar a los gentiles. Esto fue para resaltar más el hambre espiritual que tienen los gentiles por medio de hambre que tuvo Pedro. El Señor, que alimentó a 5.000 hombres con 2 pececillos y 5 panes, dijo a los que han vuelto ante el Señor, esperando el pan que no trabajará por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, Jesús, alimentando su carne con la comida carnal, les hizo que comprender el estado del alma que está sufriendo del hambre espiritualmente. San Juan capítulo 6. El tiempo en el cual los apóstoles predicando el evangelio a los judíos fue la cumbre de hambre espiritual de los gentiles, que han venido muriéndose sin poder escuchar la palabra durante miles de años. Como el gemido del pueblo de Israel, que estaba de esclavitud durante 400 años, llegó a Dios y Moisés ha sido enviado a Egipto para salvarlo. Dios se manifestó en la visión de Pedro y le mandó salvar a los gentiles que sufrían de hambre espiritual. Pedro tuvo visión mientras la sobrevenía un éxtasis. Vio que descendía algo semejante a un gran lienzo en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y estos se refieren a los gentiles que los judíos consideraban inmundos. Dios, después de sacar el pueblo de Israel de Egipto, les distinguió cosas inmundas y limpias, y los que han de comer y no deben comer.
Levítico 4:11, ¿no? Es para distinguir el pueblo de Israel de los gentiles. Como Dios es santo, pueblo de Dios también ha de ser santo. Esto manifiesta que el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo de Dios no comiendo las cosas inmundas de todas las cuadrúpedes, lópedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Cuando, busquemos un versículo, ¿no? Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 24 al 26. 24 al 26. Aquí dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundas. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así explicados. Entonces, cuando Dios mandó a Pedro, mata y come a todos los tipos de animales, Pedro dijo con firmeza, Señor, no, no. Pedro pensaba que el Señor le está probando. Pedro, ante el mandamiento, claro, el Señor dijo que no encerrándose en su pensamiento. Es la imagen de Pedro que consideraba a los gentiles inmundos y no quiere tener común con ellos. Es prejuicio para los gentiles, fue un obstáculo grande de evangelizar a los gentiles. Por eso el Señor lo quebrantó. Pedro y Cornelio se enfrentan a los familiares de Cornelio en Cesarea, capítulo 10, versículo 24 al 33. Finalmente, Pedro visita a Cornelio. Cornelio le explica a Pedro la visión que presenció y le pide que le predique la palabra del Señor. Cornelio estaba esperando a Pedro tras reunir a sus familiares y amigos más cercanos. La razón fue para escuchar el todo, es decir, la palabra de la salvación que Dios le había mandado a Pedro. A través de esto podemos saber que Cornelio es una persona que ama la palabra de Dios y que realmente ansiaba recibir la salvación, no solamente él mismo, sino también todos sus amados, ¿no? En esencial, especialmente, que Cornelio no quiso escuchar la palabra de salvación a solas, sino que les dijo a las personas que él amaba y quería para escuchar la palabra juntos. Por eso reunió a sus familiares y amigos para esperar a Pedro. Cornelio quiso compartir esta buena nueva a las personas que amaba. Dios quiere que nosotros también prediquemos el Evangelio a las demás personas tal como hizo Cornelio. El regalo más grande que podemos dar a alguien es que predicar el Evangelio, ¿no? Para que sus almas reciban la salvación. Además, Cornelio recibió con todo respeto a Pedro cuando éste llegó a su casa. Aunque carnalmente él, siendo el centurión del gran imperio romano, pudo estar orgullo delante de un hombre de Israel que era parte de su
Colonia. Pero aunque él era gran centurión del Imperio Romano, sabe que él era un simple pecador a los ojos de Dios. Por eso él recibió con todo corazón a Pedro, un pobre y humilde pescador, nada más de Galilea, ¿no? Pero mandado por Dios. Pedro también, siendo judío, sabía que hacer comunión con los gentiles era infringir la ley judía, pero siguió la voluntad de Dios y no lo pensó a inmundo y predicó la palabra de Dios en la casa de Cornelio. Nosotros sabemos muy bien que hay dos tipos de personas en el Antiguo Testamento, los judíos y los gentiles. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el muro entre los judíos y los gentiles se derrumbó. Vamos a ver, Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 16. Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 16. Yo voy a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya, así. Entonces ahora no hay discriminación en Cristo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, todos somos uno en Cristo, ¿no? Somos hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros no debemos de diferenciar o despreciar a alguien a causa de su nacionalidad, posición social o ganancia. Todas las personas salvas son hijos de Dios. Somos una familia. La palabra Pedro en la casa de Cornelio, ya sale capítulo 10, verso 34 al 43. Esta es la predicación que dio Pedro a Cornelio, a sus familias y a sus amigos. Sí, hasta entonces el Evangelio se había predicado solamente a los judíos y en Samaria. Este fue el comienzo serio de la evangelización a los gentiles. La salvación bíblica no tiene prejuicio de razas y Dios lo mira lo físico. A Dios no le importa la raza o las posiciones sociales, ¿no? Él buscaba a aquellos que temen a Dios y hacen el bien según su voluntad. Si vemos Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta palabra dice que quien teme
y busca a Dios de todo corazón, Dios mismo le guía al camino de la salvación. Pedro testificó la verdad de que Juan el Bautista testificó a Cristo y que Jesucristo es el Señor de todas las cosas y quien que nos ha dado el Evangelio de la paz. Aquí llaman el Evangelio Evangelio de la paz. Esto era porque el hombre a causa del pecado se habría hecho enemigo de Dios y no habría paz para los hombres. Pero Cristo poró todos nuestros pecados con la sangre derramada en la cruz y destruyó la enemistad entre Dios y los hombres, dándonos la paz. Evangelio es la prueba de que Jesucristo ha cumplido la paz entre Dios y los hombres. Por eso se le llama Evangelio de la paz. Además, Pedro introdujo las obras de Jesús en la tierra. Jesús hizo buenas obras andando por la tierra, sanó a todos que estaban oprimidos por el diablo. Él pudo hacer esas obras porque Dios le ha vertido de poder y Espíritu Santo a Jesús. Como Jesús con el poder del Espíritu Santo hizo buenas obras, los santos también recibiendo el poder del Espíritu Santo, tenemos que servir y evangelizar. Entonces, como estuvo Dios con Jesucristo, estará con los salvos verdaderos, ¿no? Las personas que estaban escuchando la predicación de Pedro, les llegó Espíritu Santo y fueron bautizados con aguas. Aquí la Biblia explicada. También hablaron lenguas. A la familia que escuchaba la palabra de Cornelio, llegó el Espíritu Santo y como prueba permitió señales exteriores, como el Espíritu Santo que mora en el alma, no lo podemos ver con los ojos, ha dado como una señal para que pudiera darse cuenta. Por esto, los hermanos que fueron de Jope con Pedro y recibieron circuncisión, se maravillaron ya que pensaban que solamente les daba el Espíritu Santo a los judíos con circuncisión. Pero Dios derramó el Espíritu Santo a los gentiles que no tenían circuncisión. El Espíritu Santo es el mejor regalo que da Dios a las personas que creen, ¿no? El Espíritu Santo es el Dios mismo. El Espíritu Santo protege a los santos, les cría y les guía, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, aquí, último versículo, versículo 18, he explicado que después de recibir la salvación, las personas que recibieron Espíritu Santo se bautizaron. Es decir, aquí podemos saber quiénes tienen que recibir el bautismo. Las personas que han recibido el perdón de pecados con la fe en su corazón al Señor y las personas que reciben el Espíritu Santo en consecuencia reciben el bautismo con agua, ¿no? El bautismo con agua es resultado de la salvación y no condición de la salvación. Nosotros ya nos hemos bautizado. ¿Por qué? Ya hemos recibido salvación. Por eso, ¿no? Entonces aquí, capítulo 10, hay muchísimos contenidos, pero yo puedo resumir así como una frase que la salvación Cornelio, el centrón gentil, desde él ha empezado a predicar evangelio a gentiles. El capítulo 10 nos explica estos. Entonces, hermanos, por favor, en casa, capítulo 10, de hecho, lean por favor todo, ¿vale? Hoy hasta aquí. Gracias.